Incorregibles, de lunes a viernes de 15 a 16:30 horas. Enganchate a la diversión del delirio. Los Incorregibles. Buenas tardes, querida gente, amigas, amigos. Después de un fin de semana realmente hermoso, estamos acá inaugurando la tercera semana de Incorregibles. 3 semanas, ¿no? Con mucha alegría, con mucha pasión, con ese espíritu que nos anima desde siempre y con la compañía siempre edificante de dos auténticos personajes de lo que es la comunicación y el periodismo. Horacio Mario Lapariero y Javier Bonilla. Buenas tardes. Buenas tardes, mi amigo. Buenas tardes. Lo edificante corre por su cuenta. Bueno, edificante. No. ¿Por qué no? Nosotros Ese- tenemos hacha. Mira, ¿verdad? por favor. No, hay pero que es una tener- forma de edificar. Usted Claro. para edificar a veces tiene que limpiar todo. Para hacer una tortilla hay que Claro, romper los claro. A veces es mejor no dejar nada que dejar un poquito que Generalmente sale sí. complicado. Claro, Muy me bien. pasé un día y medio de retiro, así que con, ¿Ah, sí? con fe, Está con una esperanza, una fuerza tremenda. porque el de arriba Los siempre- oyentes no saben que usted es el más santo de los No, tres de yo acá no de soy esta mesa. santo, soy un pecador como cualquier Sí, otro. sí, la estamos- verdad. yo la Pero otra vez tenemos le que dije- tratar de sumar los conversos, ¿no? Pues yo converso a uno, converso a otro. Y ahí salen conversaciones. Y ahí sale la conversión. Al lanzamiento doble. Doble uruguaya que te pierda la alegría de vivir. Se mata a ti a la tabla. Doble. Jorge Martínez Miaña, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo, sí. Bueno, ¿qué me dice usted, Javier? Y usted- Lo veo con fuerza. A usted Bueno. con distinción, con capacidad de respuesta. Bueno, capacidad de respuesta es una picardía que siempre tenemos Sí, por acá, ¿no? sí, Somos entrevista veloces para contestar. y capacidad de respuesta. Y tenemos a Javiercito ahí. Es el hombre que nos Caraballo, el hombre que siempre está ahí presente, que nos salva con las llamadas. Seguro, también. Con la llamada de Isla de Flores, la de Durano, la de Colonia, porque esto hay llamadas por todos lados. ¿Ah, Hola, sí, internacional, sí, acá también. Agarramos todo. Agarramos todo. De arriba un rayo. Bueno, Este, sí, de arriba un racho, porque sí, siempre viene de buena prosapia, ¿no? Exacto. Bueno. Tenemos que decir a la gente que si nos quiere enviar mensaje al 097-465-465, con gusto los leeremos. Bueno, hermoso día de la madre. Ayer, yo elevo la oración hacia mi madre que está en el cielo, por supuesto, y para todas las madres que de una u otra manera siempre Exacto. cumplen esa noble función. Bueno, vamos a hacer las noticias al toque. Largue, a ver. Presentación de Sal de aquí. No te queremos en el movimiento de hipertensos del Uruguay. El Banco de la Plaza. En el Banco de la Plaza usted siempre está sentado. Vaciamiento de depósitos, cheques incobrables, transferencias de recursos de una cuenta a otra sin autorización del cliente. Banco de la Plaza. Nuestro respaldo es una banqueta. Salsa, tomate los vientos y pantalones trapo con estándar deficiente. Trapo, un pantalón sin historia. Noticias al toque de pelota. Las noticias intrascendentes de siempre, pero que ahora trascienden más allá de las escuchas. La calle Pou aceptó la renuncia de Santiago González y lo felicitó por atenderse en el hospital policial. El senador Manini Ríos sostuvo que él no recibe órdenes de nadie, menos de Irene. Sanguinetti Julio Y yo tengo que sostuvo, si no hay precandidatos para el Partido Colorado, él asume esa tarea como un gran desafío. Algunos sostienen que hoy hasta su sombra lo afecta. En el Partido Nacional, varios de sus integrantes apoyan la precandidatura de Delgado, porque si es Delgado, entra, ¿no? Qué jingle que le Digo, para eso, ¿no? En la huella de Sereñi tiraron cohetes por los desencuentros de la coalición hasta altas horas de la madrugada. Tan es así que recibieron una denuncia de sus vecinos por ruidos molestos. Pablo Mieres consiguió trabajo en el ministerio como trabajador dependiente. Bueno, Algo es algo. bueno.
Cose y Raffo recibieron sus respaldos para sus banquetas presidenciales. Y estos fueron noticias al toque. Volveremos en cualquier momento cuando nos echen. Sí, estaba leyendo, mire, mi amigo Gastón Bonilla, un titular reciente, miren. El PIT-CNT evalúa convocar una movilización ciudadana en defensa del agua. Estos muchachos se ve que Se son... van a bañar. No sé, no, hay muchos que son muy prolijos, que cambian de camisa 2 o 3 veces por día. Mire que hay muchos bacanes ahí. Pero fuera de eso, demasiado. exacto. Pero fuera de Sí, eso, hay- durante 15 años arrascaron el hongo. Bueno, No y- patearon ya. ni de costado. Yo, ¿sabe qué? Yo no entiendo. Está impulsándola con este muchacho que invitamos el otro día. ¿Cómo ¿En era? defensa del agua? En movilización ¿Del defensa. agua, Jane? Y no sé, de qué agua. Está bien, estamos todos preocupados por el agua. Sí, Pero si durante 15 años te rascaste, hermano. Pero con el agua Durante 15, durante 20. se blanquea todo. Sí. Porque propiciaron un plebiscito pedorro, como fue el de 2003, contra esto, contra el otro, y al final sirvió para que Uruguay no pudiese exportar agua mineral y para que las cooperativas que tenían alguna incidencia en el trasiego de agua en sus barrios o pueblos no pudieron hacerlo más. Y acá no ha pasado nada y la intención de ese plebiscito fue darle un golpe de gracia al Partido Colorado. Esto me lo dijeron algunos de los que lo propiciaron en off. En off, mírate, no en on. Como No siempre, le gusta a ¿no? nadie decirlo en on. Ese es Bueno, el gran en problema. on, porque sí, acá, pero aquello cada que vez pone la la gente gallina no dice está más en cosas, vigencia. ¿no? Sí, sí. Sale así. Pero después de las redes sociales, la gente... Yo estoy como loco con las redes sociales. vos te entretenés como el caballo. Es impresionante. Hay otro titular precioso, mire. Sí. Irene Moreira. Con el diario del lunes quizá no fue la decisión más acertada la que tomó ella en la asignación de las viviendas. Claro, Le voy a aclarar una claro. cosa. Lo dijo después que su esposo, que también dijo lo mismo. Por lo menos disciplina. Hasta acá viene Sí. ganando el general, Sí, claro. que la manda, Con- la ajusta correcto, ¿no? Le comento así. No, pero lo que pasa es que, claro, al margen de que puedan haber asistido 70 más, para mí no deben haber excepciones para evitar todo tipo de suspicacias Pero y por supuesto. o situaciones encontradas. Hay muchas situaciones encontradas a nivel estomacal muchas veces, ¿no? Entonces, usted sabe que ahora tenemos... parece que la rionda del fútbol, rápidamente, tenemos un espacio de humor. De la rionda del fútbol. Que es la continuación de Julio Río, ¿no? Sí, sí, Antes sí. que nosotros. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué tiene de la rionda del fútbol? Cuénteme. La rionda del fútbol, análisis y comentarios del más popular de los deportes, el programa Yuto por excelencia, que no es siquiera un programa, sino un pequeño espacio sin relevancia en el periodismo deportivo. Una ronda con periodistas, dirigentes, futbolistas que deliran en cada intervención. Ya comienza la rionda del fútbol. Comenzamos la rionda del fútbol, el programa Yuto por excelencia, y hoy el tema es la designación de Rafael Bielsa como técnico de la selección. Ya asume el miércoles en el Estadio Centenario a las 12:30 horas. ¿Qué opinión le merece a Gerardo Pelusa el tema de la llegada de Bielsa? Y bueno, yo, ¿qué quiere que le diga, Lago? No estoy en absoluto de acuerdo en la llegada de un argentino a dirigir la selección. Para mí, debió dirigir un técnico compatriota, o varios de ellos. ¿Cómo es eso, Gerardo? Varios técnicos a la vez, todos uruguayos, estamos todos locos. Pero está en la tapa del libro. Como le gusta decir a usted, Julio. Varios técnicos compatriotas, así se baja la desocupación. H dice lo mismo. Y bueno, claro, de acuerdo con Gerardo, es una tortadita lo que se gasta por mes con Bielsa, con todas las luces encendidas a su favor, pero para mí Bielsa va a ser tongo. Pero eso es grave lo que dice usted, H, y usted también, Pelusa. ¿Por qué no se van a hacer un cortecito de pelo? No, yo solo hago la pelucita para hacer honor al apellido, le hago. ¿Y usted qué piensa, Mariscal? ¿Y qué quiere que le diga, Lago? Coincido totalmente con llamarle H a la cera, sino también con el técnico Pelusa, que sabe lo que dice porque tiene mucha experiencia al respecto. Y usted, Pablo Javier, para mí esto va a ser un fiasco. Bielsa no calza en la idiosincrasia del futbolista uruguayo, eso es lo que dice. Sí, bueno, por supuesto, estamos acostumbrados a tomar mate aún adentro de la cancha. Además, estoy de acuerdo con Pelusa. Mucha plata para esperar qué. Para mí Bielsa es un cuento de hadas. Chengue, ¿y usted está de acuerdo con la llegada de Bielsa? Para mí ese tipo solo va a comer el asado.
no convida a nadie y va a pretender poner sus límites y derivadas porque con los cálculos infinitesimales lo que cobra se lleva toda la guita del país y de la asociación. ¿Y los negritos para cuándo? Pero bien, ¿acaso no los vale? ¿Qué me dice, Toto? En nombre de todos, le digo que ha sido un gran error de la asociación. Esperemos que rectifican. Con razón, como siempre digo, la capacidad de asombro no tiene límites. Ahora nadie quiere a Bielsa. Cerrá y vamos. Notable, la verdad. Me dejó muerto. Pero qué bárbaro, ¿no? Todos tienen razón. No, todos tienen razón un poquito. Porque aparte viene que Bielsa puede ser una gran cosa, un gran fraude. El punto medio lo agarra él, ¿eh? Ese hombre no agarra el punto medio. El medio ahí, medio pelo, no lo va a agarrar. Ese sale. O salimos campeones del mundo o no clasificamos, aunque clasifiquen 6,5, como van a clasificar para el próximo mundial, ¿eh? 6,5, impresionante. La cantidad, si no clasifica Bielsa, seguro, por favor, se tiene ahora, otra que romper el carnet. Y ahora vamos a tener dos importantes rivales, ¿no? Claro. Vamos a tener por lo menos Nicaragua, ¿no? Y después Panamá había tenido dicen que Bielsa es muy afín a lo que era el Che Guevara, al régimen cubano. Y bueno, sé que le está dando de comer a esto porque le vamos a pagar esos cuadros que juegan contra el béisbol, los cubanos. Pero mira que han levantado sí. Si ahora todavía nos hacen partido por Racito Bielsa, ¿dónde va a quedar? No, pero ha mejorado. ¿Ah, sí? ¿Qué van a mejorar por el cubano? Tienen varios cubanos jugando en el exterior. Ah, bueno. Sí, en serio. Entonces porque están en el exterior, están corriendo. Nicaragua no tanto. Miren, tenemos un titular, dice, y si nos quedamos sin agua dulce, los escenarios que se plantea OCE para seguir distribuyendo el agua. Pero yo sé que esto para tratarlo nos va a llevar algunos minutos y yo no sé si tienen... Va a venir un ambientalista dentro de poco, ¿no? Sí, ahí vamos a plantear, a ver, porque dice, OCE plantea dos escenarios en caso de que no haya más agua dulce para el área metropolitana, aunque la empresa estatal aspira a estirar el mayor tiempo posible la calidad del agua de ahora, que no es muy buena, ¿no? Porque está saladita la negra. Sí, el problema es ahora vamos a verlo con el Mobus. Lo que pasa es que, ¿saben cuál es el tema que nos está pasando? Nosotros estamos acostumbrados a tomar agua de la canilla. En el mundo hay pocos países que toman agua de la canilla. En Sudamérica, nadie. En Europa nadie, en Sudamérica muy pocos. Brasil no puedes tomar, va a tomarse un refresco cola, viste que estoy cuidadoso hasta para no mencionar propaganda, y decir, che, esto es una porquería, claro, con respecto a la uruguaya. Con la Argentina pasa lo mismo, lo primero que te dicen, no tomes agua de la canilla porque está desastrosa. Bueno. Sí, la contaminación es muy grande. Nosotros tenemos que tratar de recuperar esa situación. En Chile también se toma potable. ¿Se toma potable? En diferentes lugares. Tenemos la cordillera que le manda la agüita limpia. Agua limpia. Exacto, sí, tienes razón, sí. Dice, miren, la nota dice así, si las condiciones del tiempo se mantienen como hasta ahora, en 25 o 30 días el área metropolitana no tendrá más fuente de agua dulce disponible, porque la represa de Paso Severino se secará. Según los pronósticos que maneja OCE, las lluvias llegarán a fin de mes y eso podría cambiar un poco el panorama por unos días o semanas en los que se podrá estirar. La solución de mezclar las fuentes de aguas del Río de la Plata con las de Paso Severino, como está ocurriendo ahora. En esas condiciones seguir mezclando el agua y que salga con la salinidad de ahora es el escenario más optimista, porque si las aguas no se mezclaban y la calidad seguía siendo como la anterior, las reservas durarían 13 o 14 días. Dijo el presidente de OCE, Raúl Montero. La represa de Paso Severino tiene unos 6,5 millones de litros cúbicos que OCE está racionando para gastar 1 millón cada 4 o 5 días. Por eso el agua mezclada puede durar entre 25 y 30 días. Pero en caso de que el área metropolitana se quede sin agua dulce en ese lapso, OCE maneja dos alternativas. Una es seguir tomando agua de aguas abajo del Río de la Plata, pero al no mezclarla con agua dulce la salinidad aumentaría aún más. Sin embargo, esa agua más salada podría no ser apta para consumo humano y en este caso OCE debería distribuir el agua en forma de emergencia y por fuera de la red. Dijo Montero, si eso ocurre, OCE podría desalinizar una parte del agua con una desalinizadora que UTE tiene en Montevideo y con otra que la empresa está comprando en forma urgente. Esta solución se implementaría siempre y cuando no se pueda mantener la situación de ahora, remarcó el presidente de OCE. El segundo escenario que maneja OCE, en caso de que no haya fuentes de agua dulce, es implementar un servicio discontinuo, es decir, implementar cortes programados. Esta solución sería para asegurar la continuidad del servicio con calidad bacteriológica, dijo Montero. El presidente de OCE prefirió no catalogar
catalogar como potable o no potable el agua que está saliendo de las canillas ahora. Sin embargo, remarcó que esta agua es apta para el consumo humano. La semana anterior, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, dijo que el agua no es potable, pero es bebible y consumible. Así lo explicó el ¿Qué jerarca. sabrá, no? ¿Qué sabrá? ¿Qué sabrá? Porque Yo qué sé. entienden tanto el medio ambiente Pero como para yo eso de que física se le ponga nuclear, azúcar cosas al agua normales. y la hacemos dulce. Gastoncito, usted es maravilloso. Ese Pero ministerio le de contratemos. Usted es el hombre. Y Qué Bello cosa Unión, el cohete, ¿no? Bello Unión tiene la posibilidad de colocar toda su producción. Exacto, que había problemas con la Metemos en el río La Plata, revolvemos y y la chao, chupamos y después. chao. No lo vamos a poner antes. Pero, estimado, mi querido, quédese tranquilo, siga, Javier. siga. No. Vio que el presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, Sí. justamente, usted habló del presidente de OCE y Federico Kramerman dijo a los colegas de Universal que el agua potable es una situación igual o peor. La problemática actual del agua potable es una situación igual o peor que la pandemia de COVID-19. Sí. Estuvo la semana pasada, pero Sí. no había tenido justamente Ese enfoque. tipo de Es que es verdad, diagnóstico. tiene Pero razón. es bastante complicado, ¿no? Dice, en ese sentido cuestionó a las autoridades porque a su entender se desconoce qué es lo que pasará luego de que transcurran 20 o 30 de aquí en adelante. Yo 20 o 30 perforaría el Raigón. Saben que el acuífero Raigón está abajo de San José. O sea que le queda un paso de aguas corrientes. Busquen perforar a toda candela. Pero yo ya tengo las maquinitas de pico, ¿no? Se había dicho que ahora en una semana se iba a hacer una represa de $500,000. Pero vos podés hacer todas las represas que quieras, pero si no pero llueve, no sé, no por hay agua, supuesto. no hagan represas, perforen Bueno, el Raigón que claro. lo tienen a 10 kilómetros, 20. Pero además otra cosa, parece que según Sena dijo que había una presencia de próximas lluvias para el fin de semana. Pero ¿qué Así estamos? que- Son más creyentes que porque- usted, esta gente. pero Esta con gente fe, sí, con fe y esta esperanza. gente No es Pero hay que acá, tener más creyente que confianza, Gastoncito, Javier. ¿no, verdad? No es acá que No, tiene que pero llover. Javiercito ya está. Javier del la otro tiene lado clara, del coincide Cordillera. conmigo, Javier. Pero no Bueno, es pero acá es que que tiene en que cualquier llover. momento Javier se viene para acá, porque en Seguro. este sentido vamos en tuya y mía, pero en definitiva hay que tener Ronca, fe, tironga. confianza de que las nubes se van a formar y va a empezar, baja un poco la temperatura, se produce un contraste y allí viene la lluvia. La otra cosa que Sí. tendríamos que hacer, si no es lo que hacen los árabes, Porque- Emiratos Árabes. Vio Tira que- sal y genera nubes y genera lluvia. Se puede Sí. hacer. No hacen, lo están La haciendo. Fuerza están Aérea haciendo. Uruguaya lo ha planteado. Si le han dado bola es otra cosa. Sí, sí. Bueno, pero pero eso no lo sabíamos. Yo no lo sabía que lo habían planteado acá. Hoy el panorama es de Sí. aguacero. No, aguacero hasta fin de mes. Aguacero. Pero está divino. O sea, no es chaparrón, Yo es hasta- aguacero. Sí. Claro. No es garufa, no es garufa. No es garufa, es la realidad. Garuita estimado ni media, te Horacio, digo, ¿no? Horacio Mario, Horacio Quiroga. ¿Eh? Sí. Cuentos de amor y locura y de muerte. Y no, Basta cuentos de de la eso. selva era. Cuentos de la selva. Saca Pero ese era decía bueno. cuentos de amor, de locura y, de Y muerte. sí, bueno, era locura y Bueno, se suicidó sí, la sí, bestia. sí, sí. Una chifladura al Claro, hombre. impresionante, una cosa terrible, una depresión terrible, pero Sí. un gran escritor, evidentemente. Eso es otra cosa brillante. Brillante, ¿no? Del salteño. Sí, salteño. Así que fue a la piedra ahí. Bueno, que estuvo viviendo en las misiones, allá en Misiones. Ahí quedó La más selva. chifladito después de otra picadura. Y amigo Te digo, Javier, te digo. ¿usted qué me dice? ¿Usted qué tiene ahí? Y bueno, yo Bueno, tengo que ahora vamos a tener al corresponsal en Cuba. ¿Y le a qué hora vamos lo tenemos, preguntar- corresponsal? Y lo tenemos ya. Ya. Pa- Prácticamente, ya está. si está por ahí lo tenemos. Y parece que hubo incidentes muy graves en Cuba con un grupo que se Guantánamo. llama, en Cuba no, en España, perdón, con un grupo que se llama Buena Fe, un grupo que dicen que produce Arjona, no sabía que tiraba para ese lado, que lo maneja la inteligencia cubana, un grupo musical, y hubo líos en el entorno de algunos teatros que se tenían que presentar entre los exiliados y gente de inteligencia cubana que está destacada en España como está destacada acá, porque acá está lleno de gente de inteligencia cubana. Hay gente de G2 y gente del CIMA acá en Uruguay. y ¿Ah? allá. Y en España parece Bueno. que esos tipos pasaron a la acción, a la piña, ¿no? O sea, en defensa del régimen cubano. Contra los exiliados que protestaban contra este grupo, que yo le di a Javier una música de este grupo, no sé si la tiene por ahí puesta. Ahí está a punto de soltarla, Javiercito. Mirá, Una la soltó. música ¿Cómo se- que se llama Acaba de Catalejo. soltarla. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Con palmadas? Ok, vamos allá. Sí. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. Las prostitutas saben de economía, de urología y de medicamentos, la burocracia de psicología,
para poder distender los momentos, pero el Parlamento abrió la puerta del armario. Un mite de poetas por un premio literario. La Radio Nacional funda el Museo del Estribillo. Debajo de la mesa no metan la cabeza, tienen dientes los bolsillos. Bueno, este es el grupo Buena Fe que aparentemente maneja el gobierno cubano de alguna manera con una fachada inicial de disidencia, y que don Arjona estaría por ahí, no sabía que tenía esas tendencias, ¿no? Pero bueno, estamos con nuestro corresponsal en La Habana, Julio Aliaga. Y Julio, yo pensaba justamente preguntarte a ti cómo se manejan estos asuntos de inteligencia, contrainteligencia en el exterior. Acá en Uruguay está lleno, tenemos un 4% de los cubanos que son o informantes de G2 o informantes del CIM. En España ahora han protagonizado oficialistas cubanos incidentes con los exiliados que protestaban contra este dúo, se suspenden los recitales. Digo, ¿cómo se maneja, y te doy las buenas tardes y entramos en tema, cómo se maneja todo este tema de inteligencia y contrainteligencia en cultura, en comunicaciones y sobre todo en el exterior en este momento? Porque acá en Uruguay los vemos venir, ahora en otros lados no sé. Tú nos dirás ahora que tú estás ahí y la vives y la sufres diariamente. Adelante. Sí, oye, buenas tardes. Y complejo el programa de tratar de explicar esta situación. Ante todo, bueno, Buena Fe fue un grupo que, si bien no se veía como disidente, sí cantaba o decía cosas que era muy aplaudido en los círculos universitarios y de jóvenes intelectuales. Uno de ellos, el cantante, la voz, es un ex oficial del Ministerio del Interior, pero evidentemente con un gran talento para cantar y para componer. El asunto es que ellos, después del 11J, mostraron un apoyo a la tiranía muy grande, o grande no, la necesaria, para que hayan sido desplazados del gusto de las personas, de la persona común cubana. O sea, ahora mismo el rechazo que se le hace a Buena Fe es total a nivel de sociedad civil, y aunque el gobierno trata de imponerlo de alguna manera, pues ya no llena estadium como llenaba, o la escalinata de la universidad. Eso es lo primero que te puedo decir de Buena Fe. Y además esa pieza que pusiste es muy interesante, muy simpática para los cubanos, sobre todo por la música de Lecuona que utiliza, el piano de Lecuona, y lo que está diciendo la realidad nuestra. Dime. Bueno, Dime. El tema fundamental es saber cómo se mueve justamente este asunto de la inteligencia y contrainteligencia en el exterior, digo. Incluso adentro de Cuba con los extranjeros, digo, porque acá, ya te digo, lo vemos venir cuando es un tipo que trabaja para esos lados, lo vemos venir de lejos, ¿no? O sea, es más, a veces podemos distinguir de dónde, claro, ¿no? Pero en España, esto que pasó de salir a golpear a los que se oponían al recital de este grupo y todo eso, ya quiere decir que también está, digamos, desmadrada la inteligencia cubana. No, yo no creo que esté desmadrada. Yo pienso que la inteligencia cubana es heredero del Stasi, heredero de la Gestapo, heredero del Mossad, heredera de la KGB rusa, o sea que le dan mucha importancia a sus hombres en el exterior, o a los nacionales en el exterior. Es lo mismo que está haciendo China ahora mismo. Los ejemplos son alto conocidos, las comisarías estas que han hecho en diferentes países, Estados Unidos, Canadá, Europa. E históricamente, fíjate que el asunto viene desde el año 59 con la creación de Casa de las Américas. Casa de las Américas, este centro cultural, lo pongo entre comillas, no es nada más que un centro de inteligencia, de saber quiénes son los intelectuales que están a favor en el hemisferio, a favor del régimen cubano, del Partido Comunista o no, y a partir de ahí empezar a esclarecer quiénes se pueden servir de informantes o no para muchas cosas. Lo otro es que las embajadas cubanas no están constituidas totalmente por funcionarios diplomáticos o políticos. La mitad de sus funcionarios son oficiales de inteligencia de una dirección que se hace llamar Línea IA, porque es una dirección de calle, o sea, la calle Línea y la calle A, son oficiales de allí, y como tal se comportan. Fíjate que en la golpiza que acaba de haber en Madrid, uno de los que está acusado de la golpiza es el cónsul cubano, y es normal de que diplomáticos cubanos se vean envueltos en reyertas y broncas y piñaceras. O sea, hubo una estrambótica
a principios de los 2000 en los pasillos de Ginebra, por ejemplo, donde uno de los funcionarios cubanos golpeó a uno de los funcionarios norteamericanos y después se mandó a correr por el pasillo. Son cosas que funcionan dentro del gobierno. En Cuba le llamamos el diplochancleteo, ¿no? De la chancleta, la cutara, no sé cómo le dirán ustedes a este tipo de calzado que se usa en el baño, en el cuarto, Sí, en los países tropicales. Chancleta. La chancleta. Bueno, aquí le decimos el diplochancleteo, ¿no? Que me parece que ya no son diplomáticos, viene de Raúl Roa, que es imponerse la cañona, la guapería de barrio, como arrabalero, te diría, y por ahí va el tiro. Y es una construcción de 60 años, ¿eh? No es que empezaron ayer, es durante años han hecho eso. Ellos han reventado la Feria del Libro de Guadalajara hace varios años atrás, 5 o 6 años. Acaban de reventar también en la Feria del Libro de Bogotá, hace un mes y tanto. O sea, y son personas que o son filiales del poder blando cubano, y estoy pensando en los médicos que envían a los países latinoamericanos. Acá también. Estoy pensando en las asociaciones de padres de estudiantes de medicina en Cuba. Ojo, estoy pensando en un grupo importante de los migrantes tienen algún tipo de conexión con la policía política. De hecho, o sea, yo me encuentro regulado dentro de Cuba, yo no puedo salir desde el año 2005, y la condición que ellos ponen para que salga es que ellos son los que me favorecen la salida, cuando es mi derecho como persona salir o no salir del país. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo le debo ese favor a ellos, ellos me lo van a cobrar más adelante. ¿Y cómo te lo van a cobrar? Muy sencillo, con información, con ver qué es lo que pasa en tal lugar. Y es el mecanismo que ellos utilizan, un mecanismo terrible. O sea, entonces esto que pasó en Madrid puede volver a pasar en otras partes del mundo. Esta golpiza, piñata. No, está pasando. O sea, esto está pasando. Fíjate, te acabo de hablar de reventar la Feria del Libro de Bogotá. Te hablé de que se reventaron la Feria del Libro de Guadalajara. O sea, esto no es nuevo. Lo que es poco común, y ahora mismo esto tiene otro nivel. O sea, Cuba tiene otra dimensión. Por ejemplo, ahora mismo, el 14:30, el diario que está dentro de Cuba, está bloqueado totalmente. Ni con VPN sale. Está bloqueado completamente. De Giovanni dentro Sánchez. de Cuba. Bloqueado. Giovanni Sánchez, ¿no? El de Giovanni Sánchez, Sí. Reinaldo Escobar, y el grupo de colaboradores que trabaja ahí. Te cuento, entre los que tengo el gusto de participar. Ella estuvo aquí hace unos años, hace 3, 4 años. Cuando estuvo aquí, la gente de extrema izquierda del Partido Comunista y del Movimiento 26 de Marzo, que es una secta más extremista todavía, salieron a apedrearla poco menos. Faltó poco, ¿no? O sea, no precisaron a la embajada. A fusilarlos. No, realmente acá pasa que cuando van los exiliados a protestar en la embajada, va la pesada del Partido Comunista y los enfrenta. No precisa ni diplomático acá. Digo, el problema es si puede llegar a pasar en Europa. No, exactamente. Exactamente. Pero ¿qué sucede? Que ellos tienen sus brigadas. Dime. Sí, estimado, te habla Horacio Lampariello. Un gusto volver a hablar contigo. Yo quisiera que, aparte de esto que te preguntaba... Horacio, un abrazo. Gracias. Te quería hacer una consulta. A ver, vos te estás desde el lado de la oposición al régimen cubano, ¿correcto? ¿Cómo te integrás? ¿Cómo charlas? Sí. ¿Cómo podés relacionarte con tus vecinos, con tus conocidos para hablar de estos temas? ¿Tenés limitaciones? ¿Te animás a hablar con ellos? Porque yo te veo con un ánimo muy superior a lo que uno vería en general. Yo conozco a varios cubanos que están trabajando acá en Uruguay, que ya están fuera de Cuba y que todavía les cuesta hablar. Porque el otro día, charlando con 2 de ellos, les dije, mirá, te voy a pasar la columna nuestra, ¿no? El programa. Y me dijeron, bueno, pero recién cuando se los mandé y le dije, abrilo y ponete a escucharlo, ahí se empezaron a animar. Yo los noto que están fuera de Cuba y siguen todavía con 1000 kilos arriba de animarse a hablar. Yo me imagino cómo será de difícil, y quiero que me cuentes toda esa parte, para vos relacionarte con el resto de los que son disidentes dentro de Cuba, ¿no? Sí, mira,
Eso nosotros Pará, decimos pará un que poquito, pará. tenemos Vamos. el policía en el hipotálamo. Pará un poquito, pará. Te cuento algo. Tenemos que ir a un corte que no me había dado cuenta y cuando vengamos del corte me contás esa parte. WhatsApp 099-808-269 o escríbanos a radiofénixcomercial@gmail.com 1330 AM. ¿Cómo hacemos? Bueno, volvimos. Ok, vamos allá. Estimado, Sí, bueno, seguimos. ¿Vio la pregunta que Sí, le hice más aquí o menos? estamos. Ahí está, cuénteme, a ver. sí. ¿Cómo se Estamos relaciona dentro. usted con su vecino para saber cuál es del lado suyo y cuáles son los del lado del gobierno? Cuénteme esa parte, se la reduje bien chiquitita. Vamos a empezar al revés. O sea, el asunto que los cubanos decimos, y aún en el exterior, que tenemos el policía en el hipotálamo. O sea, bien colocado. ¿Por qué? Porque desde 1959 no solamente se implantó el terror revolucionario que llega hasta hoy, y te digo que llega hasta hoy, que hay manifestantes de Caimanera, hay un escándalo, 5 personas que fueron primero desaparecidas, después aparecieron presos, ya fueron juzgados y fueron condenados a más de 5 años por hablar en público. Fue lo que hicieron estos muchachos. Nunca pensar las manifestaciones en Chile en el 19, en Colombia, el tipo que se fajan con la policía. No, aquí no. Aquí tú sales con un cartel y vas 5 años preso. Y desde 1959 o te fusilaban o te condenaban a 5 años, a 30 años de prisión, perdón. Esa es la idea. Entonces la gente tiene terror, pánico. ¿Cómo yo me comunico con la población? Bueno, ante todo, siendo una persona decente. Eso es muy importante porque el gobierno, históricamente hablando, y ahí vienen las palabras, la famosa frase de los mítines de repudio, usa al lumpen proletario, usa al delincuente para enfrentarse a la sociedad civil. Eso es interesantísimo. Muy pocas veces hay filmaciones de funcionarios públicos, policía, Ministerio del Interior, reprimiendo a las personas. La mayoría de las veces son personas de civil, y esos civiles son delincuentes. Entonces lo primero que tratas de hacer es una persona decente. Lo primero que tratas de hacer es ser un buen padre, ir todos los días a la escuela, porque eso evita el abuso del funcionario maestro, el director, con respecto a tus hijos. Eso es importante. Ser solidario. Y eso es lo que te permite hablar con la gente. Ahora bien, hablas de política con las personas. Por lo general, ya a cierta edad, como la nuestra, pues tratas ya sabes con quién puedes hablar o no, por cómo te mira, por cómo se acerca a ti o no se acerca, o te evade. Porque además hay que pensar que el cubano es, yo pienso muchísimo como el uruguayo, ¿no? Que es fácil, franco, y cuando ya las personas te evaden, empiezan a evadirte, te das cuenta que hay algo que funciona. Yo fui expulsado de la Universidad de La Habana, donde tenía una cátedra de Historia del Cine, y de la Asociación de Comunicadores Sociales, donde era el director a nivel nacional de eventos de la Asociación de Comunicadores Sociales, los publicistas. Y yo no participé en ninguna de las 2 reuniones en las que debía ser condenado al ostracismo. ¿Por qué y para qué? Bueno, ante todo, para que mis compañeros no se sintieran culpables de lo que estaba sucediendo. Porque ellos solamente asistían levantando la mano, como lo mismo que pasa en el Parlamento. Y entonces eso es lo primero, para que pudieran más adelante mirarme de frente y decirme, eso no sirvió, que no hubiera sido igual si tú estás ahí. Entonces eso es lo que te permite mantener una relación a futuro. ¿Qué pasa después del 11J? Después de lo que ha sucedido en Cuba del 11J, la relación, el equilibrio ha cambiado. Ahora hay mucha más gente que se acerca a mí en mi comunidad. Yo vivo en El Vedado, vivo frente al malecón de La Habana. Se acerca, conversa, me dice lo mala que está la situación. De hecho, yo me he presentado durante 3 oportunidades a candidato de concejal del barrio, ¿no? Claro, el gobierno hace todo lo posible para que yo no pueda salir. Pero lo que sucede es que la gente me conoce y sabe quién es Aliaga Pesán en mi comunidad. Sabe quién soy yo, sabe cómo pienso, cómo me he sido arrestado, cómo he sido golpeado por la policía política en mi barrio. O sea, y hay una solidaridad importante. En la última detención arbitraria, estoy hablando de mediados de marzo, inmediatamente las personas fueron, yo no tuve que decir nada, mis vecinos fueron a avisar a mi esposa de lo que estaba sucediendo, de que me habían, porque además me secuestraron realmente, literalmente. A mí me secuestraron en el 2016 yendo a Uruguay,
Por cierto, la única vez que iba a ir a Uruguay y me secuestraron la policía política durante 24 horas aproximadamente. Eso es parte de lo que sucede. Bueno, la verdad que es muy claro y esclarecedor. Yo te quería hacer esa pregunta porque a veces uno que está acostumbrado a vivir en libertad no termina de entender cómo se vive en una dictadura como la cubana. Y más con tantos años, ¿no? Porque del 60 para acá, del 59 para acá, no son 2 días. Han nacido varias generaciones bajo el régimen de la dictadura, ¿no? O sea, no son temas fáciles. No sé si mis compañeros tienen preguntas para realizarles, mis amigos. Bueno, yo tengo una pregunta. Hace como 2 o 3 años, 2 años prácticamente que se había dado el movimiento que hubo en junio. Después, en el término de una semana, no de un mes, fallecieron como 8 militares de alto rango, que llamó la atención, ¿no? No sé si estaba ahí. Creo que eran todos generales, me parece que Sí. se iban muriendo todos, decían muerte natural. Naturalmente lo habían matado, seguro. Y sí, si no, este tipo de mala suerte, fueron ¿no? 2, fueron más. ¿Cómo? No fueron más, literalmente fueron más, murieron como 5 o 6, literalmente, además jefes de ejército territorial. Cuba se divide en 3 zonas territoriales de ejército, oriente, centro y occidente, y murieron 6, incluyendo el más interesante, el ex yerno de Raúl Castro, el director del jefe de Gaesa, general de brigada, que menos conocido, siempre tenía un perfil muy bajo, que Gaesa es el grupo de administración empresarial, Pública, sí, o sea, que es un holding que tienen los militares que controlan la economía, y ese hombre murió. Entonces se habla, todos estos mueren en la COVID, casualmente. Bueno, no casualmente, tenían COVID y murieron. Y además, porque además los problemas de salud pública no solamente son de la persona común, de mío, mi familia, es para todo el mundo, porque es una salud pública que se ha derrumbado, es un sistema de educación que se ha derrumbado, es un sistema de estructuras del país que se ha derrumbado, no hay industria, no hay nada. No es un problema de que se mueran por otra cosa, es eso. Y la muerte de este caballero, pues implicó una pérdida de la orientación en el sentido de la economía, ¿a dónde va? Por eso la debacle de lo que está ocurriendo ahora mismo, parte de esa percepción. Bueno, con todos estos temas planteados, creo que da como para, yo no sé si los colegas acá tienen alguna pregunta, da para que la semana próxima nos armemos de misiles, ¿no? La verdad que hasta acá ha sido más que esclarecedor, estremecedor. Entonces yo te propongo, si los colegas no tienen alguna otra pregunta, seguir con esto el lunes próximo y poder seguir hincándole el diente a temas que raramente la prensa de estos países donde hay libertad le van a dar la relevancia debida, ¿no? Sí, para mí será un honor poder seguir participando con ustedes y además la solidaridad que ustedes están mostrando con la sociedad cubana, la sociedad civil cubana. Entonces, quedamos para el próximo lunes casi a la misma hora. Siempre tenemos unos minutos de tolerancia, porque como el fútbol acá hay siempre 15 minutos de tolerancia. Capaz que la semana que viene hablamos del partido que va a jugar la selección cubana de fútbol con Uruguay, ¿no? Se aceptan apuestas. No, en serio, Bielsa, que es comunista, La última vez eso. que hubo un equipo Cuba de fútbol fueron a Estados Unidos y se quedaron 10 de 11. Nada más que regresó el capitán del equipo, el portero y el entrenador del equipo. Se quedaron hasta los suplentes. Se quedaron acá entonces. Un gran abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias, y Julio. estamos contigo Gracias. el lunes próximo. Un gran abrazo. Gracias. Bueno, Tenemos mensajes. tal como... Tenemos mensajes, sí, sí. porque si no... Pablo dice, salute incorregibles, casi como la defensa de Torque, buena semana. Se refiere al pobre Torque que se comió 4 con Nacional, ¿no? Pero bueno. Bueno, tal como lo adelantamos, ya estamos al comienzo del programa. ¿Sí? Vamos a tener temas ambientales en cualquier momento. Yo le diría que me pusieran a Belén.
Porque esto va a tener que ver con el agua. Esto va a tener que ver con el agua porque lamentablemente es el leitmotiv de todos los informativos, todos los análisis, y este tema de Guilherme Arantes, que justamente recorre las virtudes y las no virtudes del agua cuando está mal, justamente se llama Planeta Agua, viene a ser una excelente forma de recibir a nuestro próximo invitado, que de temas ambientales sabe mucho. Y sabe mucho y tiene mucho para decir, porque aparte es meteorólogo, es una persona referenciada en temas de esta índole, digo, que parece que está un poco difícil de encontrar, pero bueno, justamente los invito a escuchar la letra de Guilherme Arantes que canta Ana Belén, porque de eso se trata. La entraña del mar, aguas oscuras del río que llevan la fertilidad o el dolor, aguas que bañan aldeas y matan la sed de la población, aguas que caen de las piedras, cascadas que truenan feroz vendaval, y luego duermen tranquilas al fondo de un lago, al fondo de un lago. Agua de los manantiales, origen del agua, con su misteriosa canción. Agua que el sol evapora, bendita la hora, serán nubes de algodón, gotas de agua de lluvia, alegre arco iris en la plantación, gotas de agua de lluvia son lágrimas tristes en la inundación. Aguas que mueven molinos son las mismas aguas que pueden matar, y siempre vuelven humildes al fondo a la tierra, al fondo a la tierra. Planeta Agua. Bueno, tal cual lo adelantamos al comienzo del programa, contamos en la tarde de hoy con la presencia de Raúl Viñas, meteorólogo, integrante de MOVUS, el Movimiento por un Uruguay Sustentable, para hablar sobre un tema efervescente como lo es sin duda el de los recursos hídricos para el consumo humano y otros menesteres que, dado los efectos nocivos de una persistente sequía, han hecho sonar las alarmas en nuestro país, sumergido, y este término parece una ironía, en una realidad que no se ha podido solventar a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades en la búsqueda de paliar esa situación comprometida por la ausencia de lluvias. Por tal motivo y el de otras temáticas relacionadas con la sustentabilidad de diversas actividades que se llevan a cabo en nuestro país, recibimos a Raúl Viñas. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Estamos Buenas acá tardes con para ustedes. Estamos acá con Horacio, Mario Lampariello y Javier Bonilla. Un gusto, ¿eh? Igualmente, Bienvenido, para bienvenido. todos ustedes un gran saludo, un fuerte abrazo. Y un gran saludo también a la audiencia que está soportando estas condiciones y está soportando el programa también. ¿Qué les parece? Sí, es verdad. Sí. Lo del programa es verdad, tiene razón. El programa Como somos, es incorregible, evidentemente hay que soportarlo todo. Bueno, no, un aspecto, Raúl. La semana pasada MOVUS expresó a través de un comunicado su preocupación por la situación que se vive en la actualidad, que es crítica con relación a las reservas de aguas existentes. ¿Qué nos puedes comentar con relación al comunicado difundido por ustedes?
Bueno, mira, nosotros vamos siempre analizando las situaciones, siempre pensando en la situación a futuro. O sea, el MOVUS, el Movimiento por un Uruguay Sustentable, lo que buscamos es separarnos del corto plazo, separarnos de esto que normalmente lleva a, por ejemplo, la gran suerte que tenemos de tener elecciones quinquenales. Disculpen, ¿me están escuchando bien ustedes? Perfecto, totalmente. Perfecto. Sale muy bien. Disculpen. Está, perfecto, no. Les decía que tenemos una gran cosa, que es que en nuestro país tenemos elecciones cada 5 años, quinquenales, pero que eso también limita un poco a veces el pensamiento de los políticos. Nosotros desde el MOVUS tratamos siempre de trabajar pensando hacia adelante, pensando cuál será la consecuencia en el futuro de nuestras acciones de hoy, tanto para nosotros como incluso para nuestros hijos y quienes vengan después que ellos. En tal sentido, trabajamos siempre buscando la sustentabilidad o sostenibilidad de las cosas que se van dando en el territorio, y el tema del agua es un tema que hemos venido analizando de hace mucho tiempo. Hemos tenido grandes inconvenientes, a veces hemos hecho denuncias cuando vemos problemas con el agua y demás, y en este caso lo que nosotros estábamos advirtiendo en el comunicado es que lamentablemente no vemos de parte de las autoridades, no vemos una respuesta adecuada al nivel de crisis que estamos llegando. Ninguno de ustedes seguramente recordará algún momento en que se haya agregado agua salada al agua de la OCE, porque no había pasado antes. Yo este sábado pasado, hice una recorrida por la cuenca de Santa Lucía, ¿no? Arranqué para ver el estado real de las reservas. Entonces fui a Canelón Grande, que ya hace tiempo que está seco, que da lástima verlo, hay unos pocos charcos de agua que no llegan a nada. Después seguí hasta el río Santa Lucía a la altura del Paso Pache, la ruta 5 vieja, y ahí encontré un río Santa Lucía diferente al que yo recuerdo de ese lugar, con bancos de arena, con fondo a la vista, o sea, con muy poca agua. La represa de Paso Severino, una de las que se hicieron junto con la de Canelón Grande a partir de los planes del año 1970, esa época que creo que fue la última vez que en nuestro país se trató de tomar medidas de largo plazo pensando hacia adelante, ¿no? Con esos grupos técnicos que se formaron en su momento para llevar ideas nuevas a lo que tenía que ser el país, y que en su momento en el tema del agua habían previsto generar una reserva en el Canelón Grande, que se hizo, generar una reserva en el Paso Severino del río Santa Lucía Chico, que también se hizo, generar una reserva en la zona de Casupá, que no se hizo y de la cual se ha hablado bastante, lamentablemente de una forma bastante mezquina, en la cual de oposición y gobierno, de una forma política con minúscula, con P muy chiquita la P de política, se echan en cara acciones no realizadas cuando ninguno las hizo en general. También se tenía previsto otra reserva en la zona del Arroyo del Soldado, al norte de la ciudad de Minas, pasando el Cerro Arequita. Esa tampoco se pensó nunca más en hacerla, pero también tenemos que pensar que lo que en el año 1970 se estaba pensando de ese momento hacia el futuro, no tenía en cuenta, por ejemplo, algunos cambios que se produjeron como son las cianobacterias. Entonces, hoy hay que repensar también esa política de embalses. En esos planes del 70 incluso aparece la posibilidad de tomar agua del Río de la Plata en Arasatí, lo que ahora se vuelve a aparecer con el tema del proyecto Neptuno. En aquel momento el proyecto fue rechazado, y fue rechazado por una razón de costo y una razón también de la salinidad que tienen las aguas en esa zona. Hoy escuchábamos al presidente, no hoy, sino hace 2 días, escuchábamos al señor presidente expresando que el 6 de junio se adjudica la obra de Arasatí. Nadie estudió el Río de la Plata. Decidieron Arasatí como podían haber puesto cualquier otro punto en el mapa sin ninguna razón ni estudio previo. Se está pensando en gastar para esa obra, que se dice cuesta un poco más de 200 millones, sabemos que nos va a terminar costando 700, porque lamentablemente cuando el Estado no hace directamente las cosas y las encarga a empresas privadas,
que son siempre las mismas las que están haciendo las cosas, ¿no? O sea, son el mismo consorcio con un miembro más o un miembro menos, que está haciendo el tren para UPM, que está haciendo la doble vía de la Ruta 5, que está haciendo, bueno, todas las obras grandes que se están haciendo, y le vamos a pagar 700 millones de dólares. Ahora, Montevideo, el consumo de Montevideo de agua potable es un poco más de 700.000 metros cúbicos en los días mayores, pero en promedio andamos en los 500.000 metros cúbicos. De esos 500.000 metros cúbicos que se elevan desde la zona de Aguas Corrientes, la mitad la OCE reconoce que no son facturados y que se pierden. Gran problema. No hay... Sí, realmente es un inconveniente que lo venimos arrastrando hace tiempo. Ahí incluso se generó dentro de la OCE una gerencia para evitar esto, pero el tema es que esto cuesta plata. Y el otro día el ingeniero Montero, el presidente del directorio, expresaba en una radio de aquí de la capital que eso costaría 400 millones de dólares y que está por fuera del alcance de la OCE. Ahora bien, no tiene la OCE ni posibilidades de tomar 400 millones de dólares para arreglar las redes y evitar las pérdidas. Si se evitan las pérdidas, el agua que se está elevando tendría que sobrar para lo que es el abastecimiento de la población. Pero no tienen 400 para eso, pero de alguna manera tienen 700 para hacer Neptuno. Y ojo, todavía hay un tema, Viña, que acá no se habla, que se está ocultando, que solo algún viejo diplomático que se está ocupando como González Lapeire, que es el tema que a 90 kilómetros de ahí nos va a desaguar todo el río de la Plata, cloacal de Argentina, ¿no? En 2 años, 3 años. Bueno, ciertamente. ¿No? Y eso sí, no, pero además... tenemos además de González Lapeire, que lo tengo presente, tenemos además los estudios y los análisis que estuvo haciendo diferentes facultades y diferentes científicos dentro de la Universidad de la República, que encuentran, además de esa contaminación puntual de la ciudad de Buenos Aires, en la cual los desperdicios de unos 11 millones de habitantes van a ir a dar al río, supuestamente con un tratamiento, pero que no sería total. A eso se le suma que el Río de la Plata es el final de la cuenca en la cual están el Río Negro contaminado, el Río Uruguay contaminado, el Río Paraná contaminado, por no nombrar todos los que están para arriba, empezando desde el Bermejo, ¿no? Entonces, esa agua tiene ese problema. Y en la costa específicamente de ahí de Arasatí, además, se sumó ahora el tema de las cianobacterias y tenemos las imágenes satelitales del Observatorio Ambiental Nacional que nos muestran claramente las concentraciones de cianobacterias en esas áreas, lo cual hace que realmente sea muy vidrioso el resultado que pueda tener para el abastecimiento de Montevideo en cantidad y en calidad esa agua. Pero por otra parte entendamos algo, ese proyecto de Arasatí va a potabilizar, no desaliniza, atento, cuando hay sal no puede hacer nada, pero va a potabilizar unos 160.000 metros cúbicos por día. Recién decíamos que Montevideo consume en promedio alrededor de 500, o sea, es la tercera parte cuando es el promedio de consumo y es apenas la cuarta parte cuando es, o sea, un 25%, cuando estamos en el pico de verano, ¿no? Pero esa agua va a ir a dar a una red que pierde la mitad. O sea, que verdaderamente esos 160.000 metros cúbicos, el aprovechamiento sería de 80.000 metros cúbicos solamente. Al respecto de esos eso, 80.000 metros cúbicos nos van a salir carísimos entonces. Al respecto de eso le dejo una pregunta antes de la tanda. Cuando las empresas de agua o de luz pierden la mitad de su energía o su agua, la situación es muy difícil y acá se nos dice que no se puede arreglar. Recientemente en Brasil la empresa de luz de Río de Janeiro, que es privada hace poco tiempo privada, dio concordato porque tiene 50% de pérdida, dio concordato porque el gobierno no le da una solución. En San Pablo el gobernador va a recurrir a los privados porque ni se duplicando los impuestos puede solucionar el problema del agua en San Pablo, que hace unos meses atrás los tenía prácticamente a racionamiento, digo, ¿no? Entonces acá ¿es probable solucionar o querer solucionar el tema del agua sin solucionar el tema de las pérdidas? ¿Está bien la gobernanza de la OCE? ¿Es un organismo obsoleto? Todo eso se lo dejo para después de la tanda. Adelante, adelante. La profundidad
La radio es compañía y Fénix sabe hacerlo. CX40, Radio Fénix, la radio que te acompaña. ¿Necesitas una empresa de limpieza? Grupo Unión Servicios Integrales. Pregunta dejamos planteada. ¿Qué serie de preguntas, no, Viña? ¿Qué serie de preguntas? Pero Realmente. bueno, alguien tiene que responderlas porque no se puede seguir jugando a yo no fui, yo no sé, ni me di cuenta, y tampoco con las pérdidas no puedo hacer nada. Y vamos a pensarlo de otra manera. A ver, vamos a pensarlo, por ejemplo, que en lugar de ser la OCE o la UTE, que son organismos públicos, fuera una panadería, ¿no? Que compra sus insumos, harina, sal, bueno, lo que precisa, y genera pan. Y que la mitad del pan se le cae de la estantería y se anula, o sea, no se puede vender porque está sucio, o se lo roban. Bueno, evidentemente la panadería no va a funcionar. O va a funcionar con costos muy altos. Ahí no podría ser sostenible. Pero además tenemos otro inconveniente nosotros hoy con la OCE, que habla muy mal de la forma en que maneja la OCE sus cosas, ¿tá? Y que no es de ahora, viene ya de antes, pero no se ha corregido y debiera de ser corregido. Todos nosotros tenemos, de alguna manera, acceso a alguna factura de OCE aquí en Montevideo, ya sea que vivamos en un edificio donde hay un solo contador o que tengamos una vivienda unifamiliar, y si alguno la revisa, va a ver que de acuerdo a lo que corresponde por el decreto 444 del año 22, que es el decreto tarifario de la OCE aplicable para este año, pero una situación que se viene repitiendo de antes, si tú no gastas nada de agua, no estás en todo el mes en tu casa, la OCE te va a cobrar 5 metros cúbicos. Si gastas apenas arriba de 5 metros, pongámosle que vienen, miden tu contador y gastas 6, te cobran 10. No tiene lógica. Y así de... No tiene lógica eso. ¿Por qué te van a cobrar? Pero es lo que te están cobrando, revisá tu factura. Es impresionante. Pero la lógica del inepto. Sí, sí. Pero además, ahora se nos pide que se ahorre agua. Y está bien. La gran mayoría de los apartamentos y de las casas unifamiliares que no son muy grandes y que solamente hacen, digamos, utilizan lo necesario para la familia en sí, que no tienen, digamos, piscina o sistema de riego o cosas por el estilo de esas, que es la gran mayoría, consumen menos de 10 metros cúbicos mensuales, incluso en verano. ¿Tá? Bueno, 10 metros cúbicos son 10.000 litros, son 300 y pico de litros por día, es tirar de la cisterna 20 veces en el día. ¿Tá? Bueno, pero nos cobran de cualquier manera siempre arriba. Y ahora dicen además que hay que tratar de ahorrar. Y yo estoy de acuerdo en que hay que tratar de ahorrar. Pero ¿cuál es el incentivo de que la gente ahorre? Si igual te cobran más de lo que estás gastando. Tengámoslo en cuenta, te vas de vacaciones, te vas de viaje o por la razón que sea, una casa queda vacía porque se mudaron los inquilinos, lo que sea, y no querés desconectar el servicio de OCE porque tenés que pagarle la reconexión después. Y aunque no gastes nada, le vas a estar pagando 5 metros cúbicos, el equivalente a 5.000 litros de agua. Capaz que te conviene ir y usarla. Claro. O alguien puede decidir, a ver, yo consumo 6, pero me cobran 10. Voy a lavar el auto. Claro, o voy a ponerle la piscina a los gurises en lugar de cambiarle el agua una vez por semana, la cambio todos los días. Perdón, ¿y por qué existe ese salto entre 5 y a 10? Por más que sea vos consumas 6. Porque hay que bancar un estado inepto. No, porque hay que bancar, Gastón, hay que bancar todos los subsidios que dan en otros lugares de la propia OCE. Y lo que te roban. Bueno, y las pérdidas. Eso es cierto. Hay eso muchos cierto, subsidios. Dice, no lo puede pagar, entonces le vamos a dar esto, bla, bla, bla. ¿Y quién te piensa que lo paga? Juan Pueblo. Yo ese El detalle no lo sabía. el bien social o el beneficio social, por supuesto que existe dentro de la OCE. Hay tarifas especiales dentro de la OCE. Pero lo que causa un poco de gracia de esto es que si dijéramos, bueno, pero no miden, o sea, no miden y te cobran, bueno, a vos te cobro 5, al otro le cobro 10. Pero el trabajo de medir lo hace, ¿tá? Porque mi factura del mes pasado dice que consumí 7.000 litros, o sea, 7 metros cúbicos, que fue lo que miró la persona que leyó el contador. Dice, medida anterior, medida actual, diferencia 7, consumo 7. Pero después dice, la parte tengo un cargo fijo, y después me dice, consumo mínimo domiciliario 10, y me cobra 10. Claro. Entonces yo esos 3.000 litros más, puedo decir, bueno, si me los van a cobrar igual, los voy a usar.
Claro. Puedo mirar el contador y decir, mirá, van a venir dentro de una semana y me van a cobrar 10 y gasté 6, tengo 4.000. Bueno, riego el jardín 4 o 5 horas y vemos qué pasa. Claro. ¿Ah? Pero realmente no va, pero eso en qué va, va en que no le damos su justo valor al agua. Porque quizás lo que yo pago por 10 metros cúbicos, que son 301 pesos con 20, después me ponen el IVA, ¿tá? 301 pesos, quizás no es el pago adecuado para lo que debiera de costar el agua. ¿Tá? Puede que no lo sea. Sobre todo cuando sabemos que la potabilización del agua ha aumentado sus costos por las necesidades de agregarle nuevos productos químicos, aumentar la cantidad de sustancias que se le agregan y que se utilizan al agua, tanto en la cantidad que se ponen como los tipos de cosas que se le van agregando, el poner nuevos filtros y demás, que todo tiene costos porque no respetamos el agua. Y entonces así tenemos el otro lado, ¿no? Yo veía en las redes, por ejemplo, algunas personas ponen, bueno, pero a mí me cortan el agua o me dan agua salada y sin embargo estamos regalándole el agua dulce, por ejemplo, a UPM. O estamos permitiendo que el ANCAP utilice para refrigerar la planta de La Teja agua potable. O le vamos a dejar utilizar, aunque la pague, le vamos a dejar utilizar para enfriar su planta a Google 700.000 litros por día, 700 metros cúbicos diarios. O sea, son todas acciones que nos muestran que sobre todo en momentos en que se supone que hay abundancia o que no nos damos mucha cuenta, no respetamos el agua y la utilizamos mal. Veamos, por ejemplo, para entender de volúmenes de agua, ¿no? En las redes decían, bueno, pero lo que gasta UPM es en el Río Negro y eso no afecta la falta de agua de Montevideo. Está bien, chocolate por la noticia, pero ¿por qué le das a una empresa como UPM sin cobrarle un peso? Recién hablábamos de lo que nos cuesta a nosotros el agua en casa y decíamos que quizás no sea el precio justo, quizás tendría que ser más cara, ¿tá? Pero ¿por qué le das acceso a una fuente de agua dulce como es el Río Negro? Le garantizás un flujo de 81 metros cúbicos por segundo, que son 7 millones de metros cúbicos o 7.000 millones de litros por día para que la empresa lo use para tirar basura. O sea, eso no va para la planta industrial. Eso va para que los efluentes que la empresa lanza al Río Negro, que algunos dicen, no, es mentira, son solo agua caliente. Si fuera solo agua caliente no precisarían diluirlos en razón de 70-1 para que se cumpla con el decreto 259 del año 79, que es de la calidad de agua que debe tener los ríos. ¿Tá? Entonces, ahí nos damos cuenta de que en un país como el nuestro, en el cual el agua potable siempre fue un orgullo, en la cual la disponibilidad de agua en todos lados también siempre fue un orgullo, un país en el cual yo hace 30 años salía al interior y no se me ocurría llevar una botella de plástico con agua, llevaba una caldera, una olla, un termo y lo llenaba de agua y después la usaba para prepararme el mate o para tomar directamente, revisando siempre que no hubiera un animal muerto en la cañada, digo, ese tipo de cosas, ¿ah? Pero hoy la situación es totalmente diferente y tenemos que aprender de esto que nos está pasando hoy, sobre todo acá en Montevideo. Y atento, no es solo Montevideo, la ciudad de Minas está con graves problemas, la ciudad de San José tiene reservas limitadas, Nueva Helvecia se encuentra con inconvenientes, la localidad de 25 de Mayo en Florida, que se sirve de la represa del Paso Severino, está tecleando, y también en la zona este del país, digamos, no el sistema de Laguna del Sauce que abastece más que nada a Maldonado, pero en Canelones, el sistema de Atlántida, en el último informe de la OCE, figura en emergencia también. Viña. O sea, son todos temas que si no le damos el justo valor, no vamos a poder mantener la situación. Viña, Hoy nos enfrentamos al agua salada. Ahí está. Viña, le quería hacer una consulta. Usted le habla a Horacio Lampariello, un gusto. Le quiero hacer la siguiente consulta. Usted mencionó el tema del consumo de agua de Google. Yo lo he visto varias oportunidades. Ahora, ¿qué certeza hay de que lo que está usando Google va a ser agua potabilizada a que sea agua extraída mediante pozos artesanos, ¿no? Artesianos, perdón. Artesianos, sí, claro.
Bueno, Porque la una cosa es, solicitud a ver, que yo aparece- puedo estar de acuerdo que es un gran disparate que sea agua potable. También puedo estar en desacuerdo que sea agua obtenida del subsuelo sin pagar, ¿no? Está claro lo que le estoy diciendo. Pero, Claro, pero no, quiero no, que sea regalo. seguro, o sea, gratis el Código nada, de ¿no? Aguas, Mm. el Código de Aguas de nuestro país tiene previsto que aquellos que utilicen aguas públicas, ya sean superficiales o subterráneas, paguen un canon por ellas. Nunca se puso en práctica. ¿tá? En el caso de Google, la previsión es que utilice el agua directamente potable. Es más, el director de OCES, el profesor Ortuño, expresó que gracias a que se iba a instalar ese centro de Google justamente, se iba a tener que reforzar los troncales de la OCE de la interbalnearia, lo cual beneficiaría, entre comillas, evidentemente debe ser ese beneficio, a los habitantes de la zona porque reforzaría la presión del sistema. Utilizar agua potable para refrigerar en circuito abierto es absolutamente inaceptable. No, estoy de acuerdo que con saquen usted. agua de pozos también, porque el tema viene así. A ver, uno tiene un auto. ¿tá? El auto tiene un sistema de enfriamiento en circuito cerrado, o sea, el agua circula dentro del motor y se enfría con aire en el radiador. Sí. ¿tá? Bueno, Google va a tener un sistema cerrado, pero en lugar de enfriarlo con aire en el radiador, lo va a enfriar con agua de OCE que se va a tirar sobre el radiador. Es como que tú salieras en tu coche con una manguera con agua de la OCE y mientras que vas andando le tiraras agua fría arriba del radiador para que el sistema se mantenga. Lo que corresponde hacer ahí es un segundo circuito cerrado Claro. que no aumente el consumo, sino que utilice la misma agua y la refrigere en un segundo Claro. circuito. Exacto. En caso de que el Tal primero no llegue a poderse refrigerar. Pero no podemos pensar en usar agua para tirarla. Ahora, con el tema de la falta de agua y del hecho de que el agua en Montevideo contiene ahora más sal a niveles que la hacen para ser declarada como no potable, como dijo el ministro de Ambiente, el doctor Bouvier, dijo: les voy a dar la definición, el agua no es potable, pero es bebible. Bueno, está visto. Podés tomar agua de baja calidad durante un tiempo, pero el agua no es potable porque no cumple ni con el decreto 275-2011, ni con la norma UNIT 833-2008 corregida en el 2010, que marcan los volúmenes máximos permitidos de prácticamente todo lo que puede haber mezclado con el agua. Y alguien te podrá decir, sí, bueno, pero además de la sal tiene glifosato. Sí, tiene glifosato. Pero el tema es que el glifosato ya lo tenemos medio medido y acostumbrado. Y la sal ahora lo aumentaron. Claro. Viña, le quiero hacer otra pregunta. Toda esta información que usted nos proporciona con respecto al tema Google, que es muy importante y de una gravedad altísima, yo quisiera saber cómo, porque vamos a ser honestos, ¿no? Usted tiene esa información, ¿cómo la obtuvo? ¿Cómo la tiene certificada que va a ser con sistema de refrigeración abierta y no con un segundo cerrado, que tendría que ser lo correcto, ¿no? Estamos hablando de que vienen inversores del primer mundo y están trayendo cosas de octava, ¿no? Porque si es así como usted lo plantea, esto es gravísimo. Bueno, los que dieron esa información fue principalmente la OCE, porque todavía no tenemos un proyecto armado, escrito, que haya llegado, por ejemplo, donde tendría que llegar, que es al Ministerio de Ambiente. ¿tá? Pero es el trascendido, es lo que se ha hablado y es lo que yo les decía recién. El director Ortuño expresó que van a utilizar el agua de OCE y dijo también hasta el consumo de 700 metros cúbicos por día. O sea, recién hablábamos de que una casa, un apartamento por mes consume entre 5 y 10. Y estos son 700 por día. 20.000 metros cúbicos al mes, si lo hacemos a grosso modo. Sí, pero además ahora averiguamos, y están las declaraciones, vamos a citar la fuente, no, en las declaraciones del ingeniero Montero, que la ANCAP está haciendo lo mismo. La ANCAP está utilizando agua de OCE para lanzársela a los fierros calientes de la refinería a fin de enfriarlos. Y lo hace en forma continua y el consumo es similar al que va a tener Google. O sea, estamos utilizando ese tipo de cosas. Por otra parte, lo que creo que lo que decía de usar agua de pozos artesianos, tenemos una muy mala experiencia en eso, porque algunos piensan que el agua subterránea es interminable. El agua subterránea, cuando uno piensa en un acuífero, no es un océano subterráneo.
No es como leíamos, a ver, en Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, ¿tá? Ahí que navegaban en un mar subterráneo. No. Los acuíferos en algunas partes tienen masas de agua, pero la gran mayoría de los acuíferos son rocas saturadas de agua o rocas que en las fisuras tienen agua. Hay acuíferos que son del tipo fisurado. Aquí en el sur del país tenemos, por ejemplo, el acuífero Raigón. El acuífero Raigón, la UTE, hace algunos años atrás, con la central de Punta del Tigre, decidió utilizar agua del pozo. Ahora estaban usando de la OCE, no, ahora dejaron de usar la OCE. La UTE está usando agua del río Santa Lucía, medianamente salobre, que tuvimos el problema hace un par de años que hasta corvinas se habían metido por ahí en octubre cuando vinieron a desovar, que terminaron caídas adentro de la central. Pero empezaron utilizando el acuífero Raigón, y lo que sucedió a los pocos meses de estar utilizándolo es que las napas de los vecinos entraron a fallar. Porque era tanta la sacada de agua con las bombas de la UTE para enfriar la central que el acuífero empezó a bajar. Cuando uno está sacando agua de la tierra, tiene que tener dos medidas. Una medida es el caudal. El caudal lo da o la presión del pozo cuando sale solo, o el caudal de lo que tú puedes sacar con la bomba. Pero además tenés que conocer y estudiar lo que se llama el caudal específico. ¿Qué es el caudal específico? El caudal específico es que yo tengo un pozo, le pongo una bomba que saca 10.000 litros en una hora, 10 metros cúbicos en una hora, ¿tá? Pero si yo la pongo a funcionar durante una hora, esos 10 metros cúbicos, ¿qué descenso de la napa me produjeron? Y ese es el caudal específico. El pozo baja 2 metros por cada 10 metros cúbicos que usted saca. Entonces ahí se empieza a establecer una relación que normalmente se hace en un tira y afloja, en el cual dice, no, pará. Si baja 2 metros cúbicos porque sacamos 10, en la próxima hora baja 2 más, la bomba me va a quedar, la sumergible me va a quedar en el aire, vacía, y se va a quemar. Entonces no puedo sacar 10.000, saco 5.000. Y en 5.000 la napa baja 1 metro. Bueno, y ahí se va trabajando. Pero no es interminable. Ahora yo veía también una propuesta, de estas cosas que aparecen, claro, cuando se está quemando un edificio aparecen cosas para apagar el fuego de todos lados, ¿no? Veía una propuesta del geólogo Popelka de estudiar, por suerte solamente, estudiar los posibles acuíferos debajo de Santa Lucía. Por el tipo de terreno que tenemos en el Santa Lucía, sabemos que no va a haber gigantescos acuíferos, pero podemos encontrar capas saturadas de las cuales se pueda sacar algo de agua. Pero eso no va a ser, digamos, la panacea para un consumo como es el consumo de Montevideo, sobre todo si seguimos pensando que la mitad del agua que le ponemos al sistema se va a perder. ¿Cuáles serían las soluciones Esa es la más principal viables? vergüenza y el punto que yo creo que tendríamos que atacar Soluciones. con mayor seriedad. Soluciones viables a mediano plazo o al más corto plazo posible. ¿Cuáles serían, de acuerdo a su óptica y a la información que usted maneja, que por cierto es mucha y muy valiosa? A corto plazo tenemos un problema. No hay reservas. No habiendo reservas, no tenemos solución para el problema que estamos teniendo ahora, que es que se mezcle el agua dulce que queda con el agua salada, y la perspectiva sería de que esto sea peor. O sea, la perspectiva es de que si las reservas de agua dulce bajan más, la proporción de agua salobre o salada que se va a tener que usar va a ser más importante. ¿Qué está haciendo la OCE, que es una medida, digamos, desesperada, de último momento, un manotón de ahogado? Generar esa nueva represa unos 10 kilómetros más abajo de la parte de Aguas Corrientes, de la central de Aguas Corrientes, a fin de que esa agua sea mayormente dulce, o sea, tener un estanque, un espacio de 10 kilómetros de largo por el ancho del río, en la cual el agua que se vuelva para atrás, que vuelva para tratar de que el agua que pasó por la represa de Aguas Corrientes del embalse y que no entró a la central para ser potabilizada, vuelva atrás y tenga otra oportunidad de entrar para ser potabilizada. Eso se logra. Perdón. Las represas privadas, un tema que no me quiero olvidar. ¿Qué hacemos con las represas privadas? ¿Podemos esperar algo si mañana mágicamente no las tuviéramos más? Bueno, tú te refieres a los tajamares y demás represas que están en la cuenca y que hoy están vacías, y que evidentemente las primeras lluvias que caigan no van a llegar nunca al río porque van a ser detenidas por esas represas. El tema es que la mayoría de esas represas están autorizadas. O sea, habría que revisar
cuáles están autorizadas y decreto cuáles contrario, la no. volamos. Y las que no están, bueno, afuera con ellas, ¿no? Las que están autorizadas no podés hacer mucho contra ellas en este momento. Pero tengamos en cuenta una cosa también. Tenemos un gran aliado posible, que son las lluvias, evidentemente, ¿no? Yo soy meteorólogo, o sea, mi profesión original, más allá de la parte militar, tengo una maestría en ciencias meteorológicas y enseño desde hace más de 25 años meteorología en diferentes organismos, incluso en la universidad de la empresa, en la carrera de ingenieros agrónomos. Una de las cosas que yo les muestro a los alumnos es lo pequeño que es la obra o la fuerza del ser humano comparado con la naturaleza. Vean, por ejemplo, hoy el sistema de agua de Minas, con gran esfuerzo, 8 camiones están llevando agua diariamente del arroyo de Pan de Azúcar y de la laguna del Sauce a Minas para colaborar con que la ciudad, que ya tiene problemas, que en primeras horas de la mañana algunas partes de la ciudad no tienen agua y demás, para que la ciudad no quede sin agua. Eso traslada unos 200 metros cúbicos por viaje, más de 2 o 3 viajes por día no se pueden hacer. Estamos hablando de 600 metros cúbicos que con gran esfuerzo, con personal, con gasto de material, con gasto de combustible y demás, se llevan 600 metros cúbicos. Mantengamos eso en la memoria. Pongámosle que mañana llueve en Minas 10 milímetros. Una lluviecita. 10 milímetros no es la gran cosa, ¿tá? Pero 10 milímetros son 10 litros en un metro cuadrado. Cuando lo llevamos a una hectárea, ¿tá?, tenemos 100.000 litros. 100.000 litros son 100 toneladas en una hectárea. Si eso lo llevamos a 1 kilómetro, son 10.000 toneladas. 10.000 toneladas de agua que caen del cielo gratis, comparada en 1 kilómetro cuadrado, en un espacio de 10 manzanas por 10 manzanas, 10 cuadras por 10 cuadras, ¿tá? O si lo quieren mejor, de 100 hectáreas, en 100 hectáreas cae esa cantidad de agua que llega al suelo, que puede ser aprovechada. Comparemos eso con lo que decíamos recién de unos 600 metros cúbicos, ¿tá?, el 0,6% de lo que cae en 1 kilómetro cuadrado cuando llueve 10 milímetros. Bueno, pero la pregunta del millón, ¿va a llover? Eso es lo hace. Bueno, ya a esta altura no tengo otra solución que preguntar eso. Totalmente. Porque si me dice, mire, lo que tenemos en reserva no da, se está secando, no podemos sacar de los acuíferos. Sí, que yo le digo una cosa, yo perforaría el raigón, lo calaría de lado a lado hasta que llueva, ¿no? Y después bloqueo. Ahí estoy de acuerdo, pero lo perforo hasta que llueva, hasta que caiga agua. Totalmente. Usted como buen meteorólogo que debe ser porque estudió eso, ¿llueve o no llueve? Es el volumen de agua que vas a poder sacar y el daño que vas a generar a posteriori si haces una maniobra de ese tipo, verdaderamente no se justifica, porque si yo saco el agua dulce del raigón, ese espacio que quedó vacío en las rocas, que estaban saturadas y demás, tiene que ser llenado de algún lado. No se va a llenar con aire, se va a llenar con agua. ¿Y el agua de dónde va a venir? El agua va a venir del Río de la Plata, que se va a meter por debajo, y entonces termino con un acuífero salado. Entonces tengo que cuidarme mucho de las consecuencias. Las lluvias ahora este jueves, no, el viernes está previsto alguna lluvia, el martes otras. La situación está cambiando en el Océano Pacífico, está cambiando rápidamente en el Océano Pacífico, pero eso no quiere decir que cambie rápido en todo el sistema, porque la inercia del sistema atmosférico es grande, y entonces el cambio de situación de la niña a situación del niño, que es una circulación que para nosotros significa precipitaciones por lo menos normales, pero muchas veces por arriba de la normal, especialmente en el norte del país, que no es la parte más afectada en este caso. Bueno, con esa situación del niño podríamos esperar que no en lo que queda de mayo, no en junio, pero que en julio tuviéramos precipitaciones normales o superiores que nos pueden ayudar. Llegaremos ahí y bueno, eso dependerá de muchas cosas. Depende de cómo estén las reservas, cómo se manejen, qué pasa con el agua hasta que va a caer. Lo que recién me decían ustedes de las represas estas que están en las cuencas, ¿qué van a hacer? No, una pregunta que tiene que ver con la relación del agua, la utilización de recursos. ¿Qué incidencia tiene la forestación en el tema del agua y los suelos? Eso que también es un aspecto importante, ¿no? Porque en algunos casos se han secado tajamares y diferentes desarrollos. En nuestro país
ha habido un gran cambio en el uso de la tierra y eso es importante. O sea, cuando tierra, digamos, agrícola se destina, por ejemplo, a ser urbanizada, lo que hace el hombre al urbanizar algo es impermeabilizarlo. O sea, las casas están impermeabilizadas, tú no quieres tener barro en el patio, las calles quieres que estén, que no tengan agua encima, entonces ¿qué haces? Impermeabilizas todo. Eso es un uso, una cosa que está pasando en nuestro país, el crecimiento de las áreas urbanas que se extienden hacia afuera de las áreas normales, eso pasa. Tenemos otro cambio que es la no rotulación de la tierra, la siembra directa, que en cierta manera también compacta el terreno y hace que el agua le cueste más penetrar en el terreno. Y tenemos además las zonas de plantaciones principalmente de eucaliptos, ¿no? Densas plantaciones de eucalipto a razón de 1.300, 1.400 ejemplares de esa planta por hectárea, cada uno de los cuales en su vida va a bombear un montón de agua, porque todas las plantas son bombas de agua, toman agua del suelo. ¿Para qué lo toman? ¿Porque tienen sed? Sí, en parte porque tienen sed, en parte porque la utilizan como refrigerante al transpirar y evaporarse de las hojas, evitando que la radiación solar las achicharre, y en parte porque las plantas no pueden tomar minerales del suelo, lo que toman es una sopita en la cual los minerales van disueltos en el agua y pasan a formar parte de la estructura de la planta. El eucalipto es una planta que no es de este territorio. El eucalipto es un árbol además de rápido crecimiento. ¿Y por qué es de rápido crecimiento? Porque no para de crecer en todo el año. O sea, todo el año está tomando agua. Pero además, las plantaciones de eucalipto, cuando se hacen así tan densas, tienen otro efecto que ha sido totalmente estudiado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Si ustedes ponen en la red, en la web ponen hidrología forestal UDELAR o Facultad de Ingeniería, van a encontrar una serie importantísima de trabajos de campo y trabajos teóricos que ha realizado la universidad, algunos de ellos pagos incluso por UPM y Montes del Plata, que entre sus conclusiones nos muestran que cuando tú plantas eucaliptos y se cierra la copa, o sea, a partir del tercer año, cuarto año de crecimiento de la planta, entre un 30 y un 50% del agua que llueve nunca llega al piso. Se vuelve a evaporar a la atmósfera directo desde la copa de los árboles. Cualquiera que lo ha sorprendido un chaparrón en el campo sabe estimado Raúl, te agradecemos profundamente. Ha sido muy elocuente en toda tu información, excelente. Esto queda para próxima oportunidad de poder llamarte, seguir, porque lamentablemente hemos llegado al final. Nos pusieron la música de salida. Nos pusieron la música de salida, pero... Estimados amigos del canal, les pido que les den like al video y se suscriban al mismo para poder seguir recibiendo todos nuestros videos.